Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Mario. Buenas noches. 137 años del nacimiento de Rómulo Gallegos. Es una fecha importante y siempre pues es conveniente recordar las fechas que tienen que ver con el nacimiento, los pasos muy importantes en su vida, incluso la fecha de su muerte, que se registró justamente a los 84 años en 1969. Pero porque Gallegos representó, desde el punto de vista literario, ya sabemos, el gran novelista no solo de Venezuela, sino de América Latina, con esa proyección universal, pero también su obra permitió descubrir y darle paso a un país, ¿no?, que era el país, específicamente el caso del llano venezolano, con todo lo que representa desde el punto de vista territorial, pero también desde el punto de vista social, desde el punto de vista de su conformación humana, ¿no? Entonces, siempre es importante reflexionar sobre la obra de don Rómulo Gallegos. Cualquiera de sus obras, pero en este caso, doña Bárbara, pues se cumplen 137 años el natalicio de Gallegos, pero al mismo tiempo 92 años de la publicación de doña Bárbara, que fue en 1929. Una novela que, como dicen algunos analistas, es telúrica, es civilizatoria y es política. Todo eso lo reunía Gallegos también en él mismo, ¿no? Entonces él, como es tan lírica y tan épica, pues se habla de una dimensión telúrica de la obra. Después también civilizatoria, porque ahí es una permanente lucha entre la civilización y la barbarie, donde gana Altamira. Todo vuelve a ser Altamira, ¿no? Claro. Como dice al final. Y al final el tema político, pues que en el fondo es un mensaje para todos los tiempos, especialmente para esto que estamos viviendo, claro, que es un mensaje inclusivo. Total que bueno, es una cosa tan interesante que vale la pena siempre volver sobre Gallegos. Vamos a recibir a nuestro invitado después de la pausa. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Sandoval. Carlos es reconocido crítico literario y además profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, Carlos. Gracias, buenas tardes. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Mira, tú sabes que, tú mejor que nadie sabes que toda la obra de Gallegos fue un empeño en visibilizar la problemática del país, porque él toda esa consustanciación con los problemas sociales del país es lo que lo lleva a la política, ¿no? Ahora, al 137 años del nacimiento de Rómulo Gallegos, ¿qué crees tú, cómo crees tú que esa obra mantiene su vigencia? Bueno, básicamente mantiene su vigencia porque Gallegos supo cristalizar, plasmar en su narrativa unos arquetipos que venían circulando en Venezuela desde el siglo XIX. El arquetipo del caudillo, el arquetipo del llanero, el arquetipo de la falta de organización del país, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino incluso desde el punto de vista material, sanitario. Entonces, claro, Gallegos en su narrativa, aunque él, por supuesto que atendió mucho los problemas sociales, él nunca desdeñó y estuvo muy consciente de que lo que él estaba haciendo era una obra de arte. Y sin embargo, él pudo, repito, plasmar, cristalizar, armar dentro de su narrativa una serie de módulos que nos identifican a nosotros como país, ¿no? Eso que se llama los rasgos idiosincrásicos. Se registró un poco lo que llaman la Venezuela posindependencia, ¿no? Sí, la Venezuela posindependencia y la Venezuela, digamos, raigal, la Venezuela popular, la Venezuela más cercana a la cotidianidad, porque recuerden que en el siglo XIX mucha de la narrativa, y Gallegos era un narrador, mucha de la narrativa era utilizada como un mecanismo para difundir ideas políticas, para difundir ideas de todo tipo. Gallegos no es que no hace lo mismo, pero en un impacto mucho más estético, porque si una cosa tenía Gallegos, y por eso todavía se lee con bastante disfrute, es que era un gran narrador, tenía esa garra, esa pasta de tomar una historia y convertirla en un símbolo que trascendía la mera historia que estaba contando. No, y hay que ver cómo él describe el llano, una cosa maravillosa. Una cosa casi que cinematográfica, pero cinematográfica sin descuidar el hecho de que en esa descripción puntillosa, minuciosa del llano, también iba incorporada una interpretación de carácter literario primero y también de carácter era casi antropológico. Sí, casi lírico, era muy lírico. Los pasajes
los pasajes de Gallegos cuando habla por ejemplo, de esa imagen cuando sepultan a un toro que era como un símbolo para posesionarse de manera raigal del sitio. Esa descripción es muy poética, muy simbólica y hasta está teñida de cosas como sobrenaturales, ¿no? Y fíjate que le habla del concierto de los grillos y del llano dormido bajo la luna. Es una cosa bellísima. Claro, era porque él tenía, él comienza a publicar en el año 1910, digamos, su narrativa. Ya en 1909, Gallegos se da a conocer como ensayista primero, ¿no? Pero luego en 1910 publica un primer cuento que se llama Las Rosas, después le cambió el nombre a Sol de Antaño, y ya él se veía que tenía cierta influencia de lo que venía del modernismo, pero claro, del modernismo ya mezclado o teñido de mucho naturalismo, es decir, del realismo que significaba escribir en una obra literaria, escribir y describir el país. Y además tiene el mérito de su obra que no es que descubre, porque esa no es la palabra, pero sí exalta lo que es el llano, ¿no? El llano no solo geográficamente como territorio, sino el llano como realidad social, ¿no? Sí, porque el llano está muy vinculado en Venezuela con la gesta de independencia. Recordemos que del llano venía Páez, pero también Boves. Es decir, si recordamos que Juan Vicente González decía en el siglo XIX, hasta la segunda mitad, que el primer demócrata del país había sido José Tomás Boves, porque logró aglutinar un ejército con gente del pueblo bajo, medio y alto, pues. Claro. Y luego Páez se transforma, sustituye a Boves ya desde la perspectiva de los patriotas, pues el llano tenía una significación importante, una significación que luego fue puntuando y marcando un imaginario. Fíjense que... Lo tuvo con el caso de Caresco. Claro, pero no solamente eso, lo llanero es como lo más raigal o lo más puro de lo venezolano, cosa que es una construcción ideológica, porque un caraqueño como yo, que es un muchacho, yo soy un muchacho de apartamento, yo también me siento muy venezolano, pero la figura del llanero y lo que significa el llanero, claro, es un símbolo, el alma llanera, que es el segundo himno nacional del país, canta al llano, porque el llano tiene una conexión con la independencia y con la construcción de lo nacional. Claro. Básicamente por eso, claro, y Gallegos en el año 29, cuando publica Doña Bárbara, él emancipa, convierte en mito esa imagen, ese imaginario del y lo universaliza. Claro, ¿no? Por supuesto. Ahora fíjate, Carlos, eso que tú llamas, bueno, Manuel Felipe habló de la importancia del llano, tú de ese toque modernista, ¿no? Pero en el fondo es como un grito civilizatorio. Porque fíjate tú, hablemos de lo que significó, por ejemplo, el símbolo, la simbología de la cerca. Claro, porque Gallegos entendía que la literatura tenía una función muy específica, no solamente ser una obra de arte, sino al mismo tiempo proponer marcas de civilización en el país. Y por supuesto el problema de la cerca en Doña Bárbara es fundamental. Porque lo que lleva a Santos Luzardo a viajar de Caracas al llano a discutir un asunto de tierra es el hecho de que Doña Bárbara en su hacienda El Miedo se estaba adueñando de territorios de Altamira, que era la hacienda de los Luzardo, porque estaba corriendo la cerca, no respetaba los límites. Entonces, claro, Gallegos de algún modo simbólicamente habla de la necesidad de organizar el país y de limitar ponerle límites a la conducta de la gente. A la conducta, a la política, a las cosas más sencillas y más cotidianas para organizar un país y para vivir, digamos, de manera educada. Poner ley en el llano. Efectivamente, la ley del llano era en ese momento el caciquismo, Doña Bárbara, y entonces él quería acabar, Luzardo quería acabar con eso, y la novela se transforma evidentemente en un símbolo, en una lección de cómo se puede mejorar eso sin desvirtuar algunas cosas ya más idiosincrásicas del comportamiento del llanero. Y tiene que ver además eso, ¿no?, de la descripción del llano con los personajes, lo que llamamos, ¿no?, la dimensión humana del llano. El caso de Santos Luzardo, ¿no? Claro, y más que Santos Luzardo, porque Santos Luzardo funciona como un comodín. Los personajes secundarios en la obra de Gallego y sobre todo en Doña Bárbara son mucho más importantes a veces que los protagonistas, porque Doña Bárbara evidentemente es un personaje, claro, Santos Luzardo viene a civilizar, Marisela él la educa, pero los personajes secundarios, el brujeador, Pajarote, Venancio, Antonio Sandoval, son personajes que dan la forma, la estructura
estructura, el modelo de lo que es vivir en el llano venezolano y cómo se comporta el llanero con su culinaria, sus canciones, su manera de interpretar el paisaje, su visión de mundo. Entonces, evidentemente, no solo los protagonistas, sino los personajes secundarios permitieron empacar a Gallegos un mito que trascendió, por supuesto, del año 29 hasta hoy día. Bueno, y además, y un personaje, ¿no? En la política muy característico, Mujiquita. Claro. Pero es que fíjate, esa novela de Gallegos, yo la veo, yo te arranqué preguntándote por la vigencia en nuestro tiempo, a pesar de que ha pasado 137 años el nacimiento de Gallegos. Porque es que, ¿qué tenemos nosotros aquí ahorita en Venezuela? Un mundo salvaje. Claro, un mundo que necesita una inyección civilizatoria. Un mundo casi que primitivo otra vez. Primitivo, exacto. Una suerte de involución. Un enfrentamiento terrible. Y aquí tú puedes ver, en esta sociedad venezolana, en este país, tú puedes ver esos personajes cada ratico a la vuelta de la esquina. Claro, lo cual, a todos y cada uno. Lo cual nos habla de la trascendencia y de la proyección de un escritor. Todavía hoy seguimos padeciendo algunos de los males simbólicos, antropológicos, sociológicos que Gallegos ya había visto y plasmado en su novela del año 29 y en las posteriores y en algunas anteriores. Es decir, lamentablemente el narrador que fue Gallegos, que además también fue pedagogo y por supuesto alcanzó a ser presidente de la República al menos 11 meses, lamentablemente esos problemas todavía siguen vigentes en Venezuela y no los hemos resuelto desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista incluso antropológico. Bueno, que la exclusión es un hecho y eso es lo que tiene enfrentada la gente. Ahora, tú te pones a ver y cuando él habla, cuando Luzardo, por ejemplo, que a través de él se puede ver mucho de esto, cuando Luzardo llega y le dice, mira, un momentico, ya va, respeta, porque aquí están mis límites, no es que el llano es todo tuyo, no es que tú puedes actuar como señora feudal y me excluyes a mí mi propiedad. Entonces, eso hoy yo creo que tiene una vigencia, pero espectacular. Claro, porque, y allí la maestría y la importancia de Gallegos, él supo captar estos módulos o nódulos simbólicos que mueven al venezolano como parte de un conglomerado humano. Es decir, Gallegos se da cuenta y logra meterlo en una obra narrativa y convertirlo en símbolo, estos males que siguen todavía vigentes en el país. No hemos resuelto, pese al tiempo transcurrido desde el momento cuando se publica Doña Bárbara en el año 29 hasta hoy, 2021, no hemos logrado trascender a algunas taras sociales, algunas taras antropológicas, algunas taras simbólicas. Y evidentemente los pueblos se manejan por esas motivaciones muy raigales, muy arquetípicas, ¿no? De algún modo. Entonces, lamentablemente, seguimos un poco estancados en algunas cosas. De alguna manera en el dilema civilización y barbarie, igualito, claro, estamos igualitos sentados igual. Que Gallegos rescata y que venía del siglo XIX, claro, desde 1845 con Sarmiento. Pero además, exacto, que caracteriza mucho a América Latina, ¿no? Claro. Ahora fíjate, nos queda un minutico nada más. Si yo te preguntara, porque todas las obras de Gallegos, bueno, para mí, todas han sido interesantes, todas se las come uno de una sentada, todas tienen un simbolismo realmente que traspasa el tiempo, ¿no? Traspasa los tiempos. Ahora, ¿tú concibes una mejor que Doña Bárbara para esto que estamos hablando? A mí toda la narrativa de Gallegos me parece muy importante, sobre todo por la manera como él supo abordar, dividiendo el país en varios estamentos, en varios, digamos, en compartimientos estancos, que bueno, era una estrategia que él tenía. Pero a mí me sigue pareciendo que la mejor novela desde el punto de vista literario, desde el punto de vista simbólico de Rómulo Gallegos es Canaima, del año 1935. Doña Bárbara tiene sin duda su importancia, pero para otros analistas es Cantaclaro, ¿no? Claro, sí. Cantaclaro que fíjate, por eso le pregunté, porque pero cada claro, uno tiene... desde el punto de vista crítico, o sea, desde el punto de vista de la concepción literaria, de la trascendencia, del manejo del lenguaje, de la construcción y de lo simbólico, a mí Canaima me parece que es una gran novela, una novela donde Gallegos muestra toda la potencialidad que tenía como narrador. Pero, la vigencia, insisto, de Canaima, ¿no? Claro, pero insisto, igual, toda la narrativa de Gallegos y también sus cuentos son muy, muy importantes. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado una vez más. A ustedes, gracias por la clave. invitación. Interesantísimo, de verdad, todo lo que hemos planteado Gracias. aquí. Vamos a la pausa y regresamos. A continuación vamos a escuchar a Horacio Bior, que es investigador, es escritor y es profesor universitario. Rómulo Gallegos contribuyó con su obra novelística a la consolidación de un imaginario social sobre el llano venezolano.
Doña Bárbara y Canta Claro constituyen expresiones no solo narrativas, sino líricas del mundo llanero. El llano se ha convertido en un emblema de la venezolanidad. Pudiéramos decir que la cultura venezolana se ha llanerizado, esto es, ha tomado elementos de la cultura llanera y los ha generalizado a todo el país. Por el contrario, o como efecto colateral, la cultura del llano se ha desllanerizado. Mientras Venezuela se ha llanerizado, el llano se ha desllanerizado al atribuírsele valores, costumbres, elementos y recursos culturales que en realidad no son propiamente llaneros, sino más bien una especie de llano genérico. Doña Bárbara es quizá la obra literaria no solo más conocida de Gallegos, sino también el modelo perfecto de la vida llanera. Mucho más conocida que Canta Claro, Doña Bárbara es una contribución a la visión del llano como representativo de la venezolanidad. Una contribución enorme a la representación de lo llanero en el imaginario colectivo venezolano. El paisaje, las costumbres, los modos de vida del llano venezolano han quedado retratados de una manera indeleble en el alma venezolana gracias en gran parte a Doña Bárbara. Bueno, fíjate, Manuel, yo creo que se podría concluir, sería válido concluir que la obra de Santos Luzardo, el personaje en la novela Doña Bárbara, es la obra de un civilizador. Y ahí, de alguna manera, se proyectó, se reflejó el propio Gallegos. Claro, Su obra es la de un lo que tú civilizador. decías, ¿no? Esta frase, por ejemplo, de Santos Luzardo, que dice en la novela: algún día será verdad, el progreso penetrará en la llanura y la barbarie retrocederá vencida. Tal vez nosotros no alcanzaremos a verlo, pero sangre nuestra palpitará en la emoción de quien lo vea. Y esa es la clave. Esa es la clave. Muy buenas noches.